Hola, soy Mateo. Durante más de 30 años, mi propia familia, mi sangre, me ha señalado como el hombre que destruyó a su hermano, la oveja negra responsable de su desaparición. Cargué con una culpa que no era mía, en silencio, mientras ellos reescribían la historia a su conveniencia, pintándome como un monstruo celoso. Es una carga pesada vivir rodeado de quienes deberían amarte, pero solo te miran con desprecio. ¿Alguna vez has sentido el peso de una mentira que todos a tu alrededor decidieron creer, antes de contarte el día en que un simple tasador de tierras destapó la verdadera cara de su codicia? Comenta aquí desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un secreto guardado por lealtad se convierte en el arma más poderosa contra la avaricia. El veneno de la historia que inventaron se esparció rápido por el pueblo y, sobre todo, dentro de nuestra propia casa. Mi sobrino Ricardo, el hijo de Adrián, fue el que más alimentó el fuego. Creció escuchando que yo, por pura envidia, le había robado los ahorros a su padre y lo había orillado a huir, quitándole a la familia un futuro de prosperidad. Mi propio hijo, Javier, terminó por creerle. Lo veía en sus ojos cada vez que me visitaba por obligación, esa mezcla de vergüenza y resentimiento. Para ellos, yo no era un padre o un tío, era el obstáculo, el culpable de que no tuvieran la vida de lujos que, según ellos, Adrián les habría dado. La codicia era la base de su dolor. Vivo en la misma casa de campo donde crecimos Adrián y yo. Cada viga de madera, cada rincón del jardín, guarda un recuerdo suyo, un eco de sus risas y sus sueños. Yo la cuido con esmero, no como una propiedad, sino como un santuario. Pero para ellos, esta casa es lo último que queda por exprimir. En cada reunión familiar, el tema era el mismo. Mateo, ya estás viejo, vende la casa, repartamos el dinero. No les importaban los recuerdos ni el hogar que fue. Solo veían metros, cuadrados y un cheque. Ignoraban que el verdadero valor de este lugar no estaba en sus paredes, sino enterrado bajo un viejo roble, protegido por una promesa que yo no pensaba romper. Esa promesa fue lo que me condenó a su desprecio. Adrián era un visionario, un soñador que se sentía asfixiado por las expectativas de todos. La noche que se fue, me hizo jurar que guardaría su secreto, que protegería su verdadero legado de las manos equivocadas. Mi silencio, mi negativa a defenderme de sus acusaciones, fue mi manera de honrarlo. Ellos lo interpretaron como una confesión de culpa. Dejé que me vieran como el villano, para que mi hermano pudiera tener la paz que tanto anhelaba, lejos de la presión y la avaricia que ya empezaba a envenenar a nuestra familia. Soporté sus miradas de odio pensando que, al menos, Adrián era libre. La humillación más grande llegó en una Navidad, hace unos años. Estábamos todos reunidos, la hipocresía flotando en el aire como el humo de la chimenea. Ricardo, con una frialdad que me heló los huesos, se me acercó con una copa en la mano y me dijo en voz baja para que solo yo escuchara: «Tú nos quitaste un futuro. Esta casa debería haber sido de mi padre, y tú lo sabes». Miré a mi hijo, Javier, esperando una defensa, un gesto, algo, pero él solo bajó la mirada, cómplice en su silencio. En ese momento entendí que no solo había perdido a mi hermano, sino también a mi hijo, devorado por el mismo resentimiento que su primo. Todo empezó a cambiar en una tarde de otoño, tan gris y silenciosa como mis últimos 30 años. Un hombre, un tasador de una empresa constructora, tocó a mi puerta. Estaba revisando los terrenos colindantes para un nuevo proyecto. Ricardo estaba de visita, como de costumbre, para insistir con la venta de la casa. Mientras el tasador revisaba unos viejos planos en la mesa del comedor, mencionó de pasada, casi sin darle importancia: «Es increíble el valor que han adquirido esas tierras en la costa registradas a nombre de un tal Adrián. Millones, literalmente». Vi cómo los ojos de Ricardo se iluminaron con una chispa peligrosa. Supe en ese instante que el infierno que había soportado en silencio estaba a punto de desatarse de la peor manera. La revelación del tasador cayó en el comedor como una piedra en un lago en calma, y las ondas de choque golpearon a Ricardo de lleno. Sus ojos, que momentos antes me miraban con el desdén de siempre, se clavaron en el mapa extendido sobre la mesa con una intensidad depredadora.
El aire se volvió denso, pesado. El tasador se despidió, ajeno al cataclismo que acababa de provocar, y nos quedamos solos, Ricardo y yo. El silencio que siguió no era de paz, sino de cálculo. Podía oír los engranajes de su mente girando, conectando 30 años de resentimiento con la súbita aparición de un tesoro. Su codicia era tan palpable que casi podía olerla, un aroma agrio y metálico que contaminaba el aire de mi hogar. Ya no era el sobrino resentido, era un lobo que acababa de oler sangre. Esa tarde, por primera vez en décadas, Ricardo no se fue de mi casa dando un portazo. Se quedó extrañamente dócil y me sirvió una taza de té con manos que temblaban ligeramente. Empezó a hablar de Adrián, pero no como el traidor que yo había ahuyentado, sino como el genio incomprendido. Sus palabras eran pegajosas, falsas. «Pobre tío Adrián», dijo. «Imagina lo que habría logrado. Siempre fue tan listo». Cada frase era una puñalada. Yo asentía, sorbiendo mi té, jugando el papel del viejo tonto que él necesitaba que yo fuera. Sentía una náusea profunda, un asco que se me revolvía en el estómago, al ver cómo reescribía la historia familiar en tiempo real para adaptarla a su nueva y lucrativa narrativa. La lealtad, para él, era solo una cuestión de precio. Al día siguiente, la farsa se convirtió en una producción a gran escala. Mi hijo Javier llegó por la mañana, algo que no hacía desde que su madre vivía. No vino solo. Su esposa, que siempre me había tratado con una fría cortesía, traía una canasta con frutas y pan casero. Su sonrisa era tan amplia que parecía dolorosa. «Papá, pensamos que podrías necesitar compañía», dijo Javier, sin poder mirarme a los ojos. Su culpa era una capa delgada que apenas cubría la avaricia que lo impulsaba. Mientras su esposa se afanaba en la cocina, haciendo un ruido innecesario para demostrar su utilidad, yo observaba a mi hijo. Vi en él la sombra de un hombre que había vendido su conciencia por la promesa de un dinero que ni siquiera sabía si existía. Las llamadas telefónicas no tardaron en llegar. Primos y tías que durante años solo me habían enviado tarjetas de Navidad por compromiso, ahora marcaban mi número con una frecuencia alarmante. Sus voces eran melosas, llenas de una preocupación repentina por mi salud, mi soledad, mi bienestar. «Mateo querido, tenemos que vernos más seguido. La familia es lo primero», decían. Cada llamada seguía el mismo guión hipócrita. Hablaban de perdonar y olvidar, de dejar atrás los malentendidos del pasado. No querían perdonarme a mí. Querían que yo los perdonara a ellos para poder reclamar su parte del botín. Yo escuchaba pacientemente, dando respuestas cortas, sintiendo cómo su falsa amabilidad me asfixiaba lentamente, convirtiendo mi propia casa en una prisión de afecto fingido. Ricardo, por supuesto, se autoproclamó mi guardián principal. Se presentaba cada tarde con alguna excusa, un periódico, un postre que, según él, era mi favorito, o simplemente para hacerme compañía. Se sentaba en el sillón de Adrián, una profanación silenciosa, y me hablaba de planes, planes para nuestro futuro. Usaba esa palabra, nuestro, como si fuera un lazo para atraparme. «Tenemos que honrar el legado de mi padre», repetía una y otra vez. Él hubiera querido que la familia estuviera unida y segura económicamente. No hablaba de Adrián, el hombre, el soñador. Hablaba de Adrián, la cuenta bancaria, y en su retorcida lógica, yo ya no era el villano. Era la llave que abría la caja fuerte. Vivía mis días en un estado de vigilia constante, observando cada gesto, analizando cada palabra. El dolor inicial se había transformado en una especie de ira fría y lúcida. Ya no sentía solo la tristeza del abandono, sino la fuerza que te da ver la verdad con una claridad absoluta. Me convertí en un espectador de mi propia vida, representando el papel que ellos me habían asignado, el del anciano frágil y confundido que sería fácilmente manipulable. Aceptaba su comida, agradecía sus visitas y les sonreía con una amabilidad vacía. Cada noche, cuando se iban y la casa volvía a su silencio habitual, recordaba las palabras de Adrián la noche de su partida. «Cuídate de los que te ofrecen soluciones fáciles, hermano. Suelen esconder los problemas más grandes». La confirmación final, la pieza que necesitaba para solidificar mi plan,
Llegó una noche de jueves, estaba en la cocina y los oí hablar en el porche, creyendo que yo dormía la siesta. Era Ricardo, impaciente, y Javier, dubitativo. ¿Por qué no le preguntas de una vez por los títulos de propiedad? Siseó Ricardo. Deja de tratarlo como si fuera un anciano delicado. Es tiempo de actuar. La respuesta de mi hijo fue un murmullo cargado de culpa. Es mi padre, Ricardo. Necesita tiempo. La réplica de Ricardo fue brutal, despojada de cualquier filtro. Tu padre es el hombre que nos arruinó la vida. Esto no es un favor que le pedimos, es una deuda que nos está pagando. Escuchar eso, la cruda transacción en la que habían convertido mi existencia, mató la última pizca de duda en mí. Mi promesa a Adrián ya no era solo para proteger su legado, sino para impartir justicia. Aquella noche, las palabras de Ricardo resonaron en mi cabeza como un eco interminable. Es una deuda que nos está pagando. Deuda. Habían convertido 30 años de mi vida, de mi sacrificio silencioso, en una simple transacción financiera. En ese instante, algo se quebró dentro de mí, pero no fue mi espíritu, sino la última hebra de afecto que aún sentía por ellos. La tristeza se evaporó, dejando en su lugar un frío y afilado propósito. Decidí que, si querían un tesoro, yo mismo los guiaría hasta él, pero no encontrarían lo que esperaban. Iba a darles exactamente lo que se merecían, utilizando su propia codicia como el anzuelo y la soga. Mi promesa a Adrián estaba a punto de cumplirse, pero de una manera que él nunca habría imaginado. Los días siguientes se convirtieron en un teatro del absurdo. Ricardo, ahora mi autoproclamado asistente personal, comenzó a ayudarme a organizar la casa. Su ayuda consistía en revolver cada cajón, cada armario, cada caja de viejos recuerdos, con una excusa lamentable. Tío, hay que poner en orden estos papeles. No vaya a ser que se pierda algo importante, decía mientras sus dedos hojeaban mis cartas personales y los álbumes de fotos. Yo lo observaba desde mi sillón, en silencio, permitiendo la profanación. Cada objeto que tocaba, cada recuerdo que manoseaba con sus manos, ansiosas, era una nueva capa de combustible para el fuego que ardía dentro de mí. Dejaba que buscara, sabiendo que el verdadero secreto no estaba en ningún papel, sino en mi memoria y bajo la tierra. Javier, mi hijo, era una sombra culpable que seguía a Ricardo a todas partes. Su incomodidad era palpable. En una ocasión, mientras Ricardo revisaba los libros de contabilidad de mi antiguo taller de carpintería, Javier intentó intervenir. «Déjalo ya, Ricardo. Son sus cosas, su vida», murmuró, sin atreverse a mirarme. La respuesta de Ricardo fue cortante y llena de veneno. «¿Su vida? Su vida nos costó la nuestra. No te ablandes ahora, primo. Estamos a punto de recuperar lo que es nuestro por derecho». Javier se encogió, derrotado. Ver a mi propio hijo tan débil, tan fácilmente manipulado por la avaricia, fue quizás el golpe más doloroso de todos. Entendí que no solo había perdido su respeto, sino que él mismo se había perdido en el camino. La mini revuelta que tanto ansiaban llegó una tarde de sábado. Ricardo, en su incansable búsqueda, encontró un viejo baúl de Adrián en el desván. Dentro, entre cuadernos de bocetos y libros de ingeniería, había un diario de cuero, y dentro del diario, una página doblada. Era un mapa de nuestra propiedad, dibujado a mano por Adrián, con una caligrafía juvenil y soñadora. El mapa mostraba el jardín, los árboles, el arroyo y una gran X marcada con tinta roja justo a los pies del viejo roble. Ricardo bajó las escaleras casi sin aliento, con cinto, los ojos desorbitados por la emoción, agitando el papel en el aire. «¡Lo encontré!», gritó. «Tío, lo encontré. El mapa del tesoro de Adrián». No era el verdadero legado, pero era el cebo perfecto. El descubrimiento del mapa rompió todas las barreras de su falsa cortesía. Se sentaron a la mesa del comedor, desplegando el mapa como si fuera el plano de un nuevo mundo. Ya no me hablaban a mí, sino sobre mí, como si yo fuera un fantasma en mi propia casa. «Aquí debe estar», decía Ricardo, señalando la X. «Una caja fuerte, seguro, con los títulos, las acciones, todo». Javier, ahora completamente seducido por la promesa del oro, añadía:
Tenemos que llamar a un abogado mañana mismo para ver cómo transferir todo. Papá puede firmar los poderes. Escucharlos planear el reparto de mi vida, de la herencia de mi hermano, mientras yo estaba sentado a menos de 2 metros, fue la humillación definitiva. Ya no era una persona, era un trámite. Esa noche no pude dormir. El silencio de la casa era pesado, expectante. Cerca de la medianoche, un ruido sordo me hizo levantarme. Me acerqué a la ventana de mi habitación, la que da al jardín trasero, y lo que vi me heló la sangre, pero no por miedo, sino por una confirmación brutal. 2 figuras, recortadas contra la pálida luz de la luna, estaban bajo el roble. Eran Ricardo y Javier. Con palas en las manos, estaban cavando. El sonido metálico de la pala golpeando la tierra, una y otra vez, era como un martillo clavando el último clavo en el ataúd de nuestra familia. Estaban profanando el lugar más sagrado de mis recuerdos, el santuario de mi promesa, en busca de un dinero que creían merecer. Me quedé allí, observando desde la oscuridad, sin mover un músculo. No sentía ira ni dolor. Sentía una calma gélida, una certeza absoluta. El hombre que ellos creían que era, el viejo tonto y culpable, había muerto esa noche. En su lugar, había un juez silencioso que los observaba cavar su propia tumba moral. Cada palada de tierra que sacaban era una prueba más, una justificación para lo que estaba a punto de hacer. Dejé que cavaran, que se ensuciaran las manos y el alma bajo el árbol que mi hermano y yo habíamos plantado de niños. El tesoro que buscaban no estaba allí, pero la lección que iban a recibir sí, y sería mucho más profunda y duradera que cualquier agujero que pudieran cavar. Al amanecer, los vi regresar por la puerta trasera. Estaban cubiertos de barro hasta las rodillas, con las caras largas y los hombros caídos. La euforia de la noche anterior se había transformado en una frustración agria y silenciosa. Dejaron las palas en el porche con un ruido sordo que resonó en la quietud de la mañana. Ricardo ni siquiera se molestó en quitarse las botas sucias al entrar. Se paró frente a mí con los brazos cruzados y su voz fue un siseo helado. No había nada, absolutamente nada. ¿Estás seguro de que era ahí, tío? ¿O tu memoria ya no es lo que era? Javier permaneció detrás de él, incapaz de mirarme, con la vergüenza y la decepción luchando en su rostro. La pregunta de Ricardo no buscaba una respuesta, sino un culpable para su fracaso. Me froté los ojos fingiendo una confusión somnolienta que parecía encajar perfectamente con el papel de anciano senil que me habían asignado. Dejé escapar un largo suspiro, como si intentara recordar algo lejano y borroso. Ese mapa era solo un dibujo de niños, supongo. Adrián siempre estaba dibujando tesoros imaginarios, pero ahora que lo pienso, él no era hombre de enterrar cosas. Era un hombre de papeles, de documentos. Siempre decía que el verdadero valor estaba en la tinta, no en el oro. Hice una pausa, dejando que la idea se asentara en sus mentes codiciosas. Quizás la caja de verdad nunca estuvo afuera. Quizás la guardó en algún lugar aquí dentro, en la casa, en un lugar seguro. Vi cómo una nueva chispa de esperanza se encendía en sus ojos. Ricardo se aferró a esa palabra, caja, como un náufrago a un trozo de madera. Su frustración se convirtió instantáneamente en una nueva y febril energía. Una caja, lo sabía. No era un simple mapa, era una pista, exclamó, caminando de un lado a otro por la sala. Se volvió hacia Javier, con una autoridad renovada. Mañana vendremos todos y registraremos la casa de arriba a abajo, con calma, para ayudar al tío a recordar. No podemos dejar que documentos tan importantes se pierdan. La palabra ayudar sonaba obscena en su boca. Javier, aliviado por tener una nueva dirección, asintió con la cabeza, ya completamente arrastrado por la corriente de la avaricia de su primo. La búsqueda del tesoro no había terminado, solo había cambiado de escenario. Esa noche, mientras ellos planeaban su asalto, yo preparaba mi defensa. El día siguiente amaneció con una luz clara y fría que se colaba por las ventanas, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. No sentía nervios, solo una determinación gélida. Fui a mi viejo taller de carpintería, al fondo del jardín. Detrás de una pila de tablones de nogal que había guardado durante décadas,
Había una sección suelta en el suelo. La levanté. Allí estaba, la caja de metal de Adrián. No era grande, pero pesaba, cargada con el peso de 30 años de silencio. La llevé a la casa sintiendo el frío del metal contra mis manos. La limpié con un trapo y la puse sobre la repisa de la chimenea, a la vista de todos. Saqué la carta de Adrián y la guardé en el bolsillo de mi camisa. Llegaron puntualmente a las 10 de la mañana, como si se tratara de una cita de negocios. Ricardo y Javier venían acompañados por la esposa de mi hijo, quien traía consigo una sonrisa tan falsa como el pastel que llevaba en las manos. Entraron en la sala de estar y sus ojos inmediatamente se posaron en la caja de metal sobre la chimenea. Podía sentir la oleada de codicia que recorrió la habitación, una energía casi eléctrica. Se sentaron en el sofá y los sillones, formando un semicírculo frente a mí. No parecían una familia que venía a ayudar a un anciano, sino un comité de acreedores listos para reclamar una deuda. El silencio era denso, pesado, cargado de expectativas no dichas y de 30 años de mentiras. Ricardo, impaciente como siempre, fue el primero en romper el silencio. Se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas sobre las rodillas. «Bueno, tío Mateo», comenzó, con un tono que pretendía ser amable, pero que destilaba condescendencia. «Estamos aquí, todos juntos, como una familia, para ayudarte a poner las cosas en orden. Sabemos que ha sido mucho para ti. Si nos dices dónde podemos buscar, lo haremos con cuidado». Su mirada no se apartaba de la caja. Estaba claro que no pensaba buscar en ningún otro sitio. Yo permanecí en silencio, observándolos a cada uno, dejando que su ansiedad creciera en el espacio que mis palabras no llenaban. Quería que saborearan bien ese momento. Finalmente, me levanté lentamente de mi sillón. No fui hacia ellos, sino hacia la chimenea. Tomé la caja de metal con ambas manos y la coloqué en la mesa de centro con un golpe seco y definitivo que hizo vibrar el aire. El sonido pareció sacarlos de su trance. Todos se inclinaron hacia adelante, con los ojos fijos en la cerradura oxidada. Recorrí sus rostros con la mirada uno por uno, la avaricia de Ricardo, la debilidad de Javier, la indiferencia calculadora de su esposa. «No necesitan buscar más», dije, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. «Todo lo que creen que buscan está aquí, pero antes de abrirla hay algo que deben escuchar. La verdad, la verdadera historia de por qué se fue Adrián». Saqué la carta de mi bolsillo. No era un título de propiedad ni un documento legal con sellos y firmas. Era un sobre amarillento, frágil por el paso de 30 años, con mi nombre escrito en la caligrafía elegante y ligeramente inclinada de Adrián. Lo sostuve en mis manos por un instante, sintiendo el peso de la promesa que contenía. Levanté la vista y los miré a los 3, sentados en el borde de sus asientos, como buitres esperando que la presa finalmente cediera. En sus ojos no vi afecto familiar, ni siquiera una pizca de curiosidad genuina por mi hermano. Vi el brillo febril y calculador de la avaricia, la impaciencia de quienes ya se sienten dueños de algo que nunca les perteneció. Supe entonces que no había vuelta atrás. La justicia, la mía y la de Adrián, estaba en esa carta. Mi voz, al principio un poco temblorosa por la emoción contenida durante décadas, se fue afirmando con cada palabra que leía. «Querido hermano Mateo», comencé, «si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha pasado y que yo he mantenido mi palabra de mantenerme lejos. Quiero que sepas que nunca me fui por ti, me fui por mí. Me fui porque necesitaba respirar lejos de la presión, de las expectativas que nos ahogaban a ambos. Tu lealtad fue mi ancla y mi libertad». Ricardo resopló, impaciente. Javier se removió en su asiento, incómodo. Aún no entendían. Creían que esto era solo un preámbulo sentimental antes de llegar a lo que realmente les importaba: las cifras, los porcentajes, el dinero. No sabían que cada palabra era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre ellos y el legado de mi hermano. La carta continuó, y llegué a la parte que sabía que estaban esperando. «Sé que te estarás preguntando por el contenido de esta caja. Sí, hay valor aquí. Las tierras en la costa que compré con nuestros ahorros porque vi un futuro en ellas. Las
Acciones de esa pequeña compañía de tecnología en la que nadie creía. Tuve visión, hermano, y el tiempo me ha dado la razón. Al escuchar esto, vi una mirada de triunfo cruzar el rostro de Ricardo. Se enderezó, y una sonrisa fugaz y rapaz se dibujó en sus labios. Miró a Javier, quien asintió levemente, como si confirmaran un pacto silencioso. Estaban saboreando la victoria. Creían que la carta era solo la confirmación de su derecho, el prólogo de la vida de lujos que sentían que yo les había robado. Dejé que disfrutaran ese breve momento de ilusión, pero entonces el tono de la carta de Adrián cambió, volviéndose grave y solemne. Continué leyendo, mi voz ahora firme como una sentencia. Dejé esta caja y esta fortuna no como un regalo, sino como una prueba de 30 años para nuestra familia. Te hice jurar que la mantendrías oculta para darles tiempo. Tiempo para demostrar si habían aprendido a valorar el amor por encima del dinero, si su carácter se había fortalecido con la ausencia en lugar de envenenarse con el resentimiento. Hice una pausa deliberada, dejando que esas palabras flotaran en el aire denso de la sala. Vi la confusión empezar a nublar sus rostros. La sonrisa de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una mueca de incertidumbre. El juego estaba a punto de terminar. Tomé aire y leí la última parte, el corazón del testamento de mi hermano, la cláusula que lo decidía todo. Pero si su codicia ha crecido, si solo te han buscado cuando olieron el dinero, si han intentado manipularte y te han tratado con un falso afecto para conseguir lo que quieren, levanté la vista del papel y los miré directamente a los ojos, uno por uno. El pánico comenzaba a aflorar en sus miradas, y entonces pronuncié las palabras finales, las que sellaron su destino. Entonces, hermano, te libero de tu promesa. Todo esto es tuyo, y solo tuyo. Úsalo para construir la paz y la vida que ellos te robaron. Es tu recompensa por tu lealtad inquebrantable. El silencio, que cayó después, fue absoluto, tan pesado y profundo que parecía absorber todo el aire de la habitación. Ricardo fue el primero en romper el hechizo, y lo hizo con una violencia que me sorprendió incluso a mí. Se puso de pie de un salto, con el rostro congestionado por la rabia. «Es una mentira», gritó con la voz rota, señalándome con un dedo tembloroso. «Tú lo falsificaste. Siempre has sido un ladrón y un mentiroso. Nos robaste a mi padre y ahora nos robas esto». La esposa de Javier añadió con veneno. Sabíamos que no se podía confiar en él. Javier, por su parte, se quedó petrificado en el sofá, pálido como un fantasma. La magnitud de su traición y de su pérdida lo golpeó de lleno, dejándolo mudo. La fealdad que habían mantenido oculta bajo sonrisas y regalos ahora se derramaba sin control, envenenando el aire de mi casa por última vez. No respondía a sus acusaciones. No hacía falta. Su reacción era la prueba final que validaba cada palabra de Adrián, con una calma que no sabía que poseía. Doblé cuidadosamente la carta y la volví a meter en su sobre. La coloqué dentro de la caja de metal y cerré la tapa con un chasquido metálico que resonó como el portazo final a 30 años de mentiras. Me levanté y los miré, ya no con dolor, sino con una lástima infinita. Adrián los conocía, dije en voz baja pero clara. Siempre los conoció mejor que ustedes mismos. Ahora, por favor, váyanse de mi casa. Se quedaron inmóviles por un segundo, derrotados. Luego, sin decir una palabra más, se dieron la vuelta y se fueron, arrastrando los pies, dejando atrás nada más que el eco vacío de su propia avaricia. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio que quedó no fue el de siempre, pesado y cargado de reproches. Fue un silencio ligero, limpio, como el aire fresco después de una larga tormenta. Me senté en mi viejo sillón y miré la caja de metal sobre la mesa. Ya no era un secreto que me aplastaba, sino la llave de una puerta que nunca me había atrevido a abrir. Por primera vez en 30 años, mi casa no se sentía como una tumba de recuerdos amargos, sino como un espacio vacío, esperando a ser llenado con vida nueva. La carga que había llevado sobre mis hombros durante toda una vida simplemente se había desvanecido. No sentí el triunfo de una victoria, sino la profunda y serena paz de la liberación, la calma de quien por fin puede respirar sin sentir un peso en el pecho.
A la semana siguiente, di los primeros pasos hacia mi nueva vida. Contacté a un abogado, un hombre joven y serio recomendado por un vecino. Le expliqué la situación con calma, mostrándole la carta de Adrián y los documentos. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero me trató con un respeto que mi propia familia nunca me había mostrado. Con una pequeña parte de los activos comencé a transformar la casa. Contraté a un equipo para que pintara las paredes de colores claros, lijara los pisos de madera hasta que brillaran y ampliara las ventanas para dejar entrar la luz del sol. Cada martillazo, cada brochazo, era como si estuviera borrando físicamente las sombras de Ricardo y Javier, limpiando el aire de la toxicidad de su codicia. Estaba reclamando mi espacio, no solo mi casa, sino mi derecho a la paz. Las noticias sobre ellos me llegaban, como siempre, a través de los susurros del pueblo. Ricardo, consumido por la rabia, intentó esparcir la historia de que yo era un estafador maestro que había manipulado a todos con una carta falsa. Pero esta vez, su veneno no encontró terreno fértil. La gente del pueblo, que había sido testigo de su repentino y falso afecto, ahora veía la verdad con claridad. Su ira lo convirtió en un paria, una figura patética de la que se compadecían en silencio. Javier, por otro lado, se hundió en la vergüenza. Su esposa, al ver que el sueño de la riqueza se había esfumado, lo abandonó a las pocas semanas. Lo vi una vez en el mercado, demacrado y con la mirada perdida. Era la sombra de un hombre, aplastado no por la pérdida del dinero, sino por el peso insoportable de su propia traición. Con la mayor parte de la fortuna, hice lo que sabía que Adrián habría querido. Creé la Fundación Adrián, dedicada a otorgar becas a jóvenes del pueblo con ideas brillantes pero sin recursos, justo como él. No quería que mi nombre estuviera en ninguna parte. Era su legado, no el mío. Encontrar un propósito más allá de mi propia supervivencia fue como volver a nacer. Me reunía con los estudiantes, escuchaba sus proyectos sobre tecnología, arte y agricultura sostenible, y en sus ojos entusiastas veía el mismo brillo que tenía mi hermano. La riqueza no me dio felicidad, pero me dio la herramienta para construir algo que perduraría, una oportunidad para otros. Estaba convirtiendo el dinero que tanto había envenenado a mi familia en una fuente de esperanza para las futuras generaciones. Poco a poco, mi vida se fue llenando de nuevas conexiones, estas sí, genuinas. Mi vecino, un hombre jubilado que durante años solo me había saludado con un gesto de cabeza, comenzó a visitarme por las tardes para jugar al ajedrez en el porche. La dueña de la tienda del pueblo, una mujer amable que siempre me había preguntado cómo estaba, ahora me guardaba el pan más fresco y me lo traía ella misma. Eran gestos pequeños, simples, pero que valían más que todos los regalos falsos de mi familia. Aprendí a disfrutar de la compañía silenciosa, de las conversaciones sin segundas intenciones, del calor humano que no pide nada a cambio. Estas personas, con su decencia cotidiana, me enseñaron que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que te respeta como ser humano. Un día, tomé mi auto y conduje hasta la costa, hasta esas tierras que Adrián había comprado con tanta visión. Me senté en la arena, con una vieja foto de nosotros dos en la mano, y observé cómo el sol se hundía en el océano. El aire salado me llenaba los pulmones y sentí una conexión profunda con mi hermano, como si estuviera allí, conmigo. Comprendí entonces la verdadera herencia que me había dejado. No eran los millones, ni las propiedades. Era la lección final. La dignidad no tiene precio, y la lealtad es el único tesoro que el tiempo no puede devaluar. Y mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, supe que finalmente había encontrado mi paz, no en la riqueza, sino en la libertad de ser simplemente Mateo, el hombre que cumplió su promesa hasta el final. Mi historia, como la ven, no termina con una celebración ruidosa ni con el tintineo de copas. Termina en el silencio, pero no el silencio pesado y opresivo que me acompañó durante 30 años, ese que estaba lleno de palabras no dichas y acusaciones mudas. No, este es un silencio nuevo, ligero, como el que queda después de una lluvia que limpia el polvo de los caminos. Sentado en mi sillón, con la caja de Adrián sobre la mesa, sentí por primera vez que el aire que respiraba
era completamente mío. No había resentimiento, no había triunfo, solo una calma profunda, la paz de un hombre que finalmente ha dejado su carga en el suelo y puede por fin enderezar la espalda. La soledad se había transformado en libertad. A los pocos días, decidí que la casa no podía seguir siendo un mausoleo. Contacté a un abogado, un hombre joven del pueblo, y le conté todo. Me escuchó con un respeto que mi propia sangre nunca me dio. Con una parte de los fondos, empecé a devolverle la vida a estas paredes. Contraté a unos muchachos para que pintaran, lijaran los pisos y repararan el techo. Cada martillazo parecía ahuyentar un fantasma, cada brochazo de pintura fresca cubría una vieja herida. No buscaba lujo, solo luz. Quería que el sol entrara por las ventanas sin tener que pedir permiso, que el aroma a madera nueva reemplazara el olor a encierro y a tristeza. Estaba reconstruyendo mi hogar, pero en realidad me estaba reconstruyendo a mí mismo. Las noticias sobre ellos me llegaron sin que yo las buscara, como llegan todas las cosas en un pueblo pequeño. Ricardo, ciego de rabia, intentó vender la historia de que yo era un estafador, un viejo manipulador. Pero su veneno ya no tenía dónde prender. La gente había visto su repentino y falso cariño y ahora veían la verdad. Se convirtió en una figura amargada, un hombre que habla solo. A Javier, mi hijo, la vergüenza lo devoró. Su esposa, al ver que el castillo de oro se había derrumbado, simplemente se fue. Lo vi una vez en la plaza, con la mirada vacía, encorvado. No sentí alegría por su desgracia, solo una profunda lástima. No los destruyó mi decisión, los destruyó su propia codicia. La vida, a veces, se encarga de ajustar las cuentas sin necesidad de que uno mueva un dedo. Con la mayor parte de la fortuna, hice lo que sabía que Adrián habría querido. Creé la Fundación Adrián, no para honrar su dinero, sino su espíritu. La fundación da becas a jóvenes del pueblo con ideas brillantes pero sin recursos, a los soñadores, a los que ven más allá. Me reúno con ellos, escucho sus proyectos, y en sus ojos veo la misma chispa que tenía mi hermano. Es una sensación extraña, ver cómo el mismo dinero que envenenó a mi familia ahora sirve para dar vida a los sueños de otros. No me hice más feliz con la riqueza, pero encontré un propósito que me llena más que cualquier cuenta bancaria. Estaba transformando un legado de dolor en una herencia de esperanza, y eso me dio una paz que nunca creí posible. Mi vida se fue tejiendo con hilos nuevos, más sencillos, pero mucho más fuertes. Mi vecino, que antes solo saludaba con un gesto, ahora viene a jugar ajedrez en el porche por las tardes. La dueña de la tienda me guarda el pan caliente y charlamos un rato sin prisa. Son cosas pequeñas, gestos que no tienen precio. Son la prueba de que la verdadera familia no siempre es la que lleva tu apellido, sino la que te ofrece una silla en su mesa sin esperar nada a cambio. Aprendí a valorar el calor de una conversación honesta, la comodidad de un silencio compartido. Estas personas, con su decencia cotidiana, me recordaron que el respeto y el afecto no se exigen ni se compran, se ganan con la simple humanidad de ser uno mismo. Un día, conduje hasta la costa, hasta esas tierras que Adrián había visto con ojos de futuro. Me senté en la arena, viendo el atardecer, y entendí la lección final. El verdadero tesoro que mi hermano me dejó no estaba en los títulos de propiedad, sino en la prueba de que la dignidad vale más que todo el oro del mundo. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, que necesita recordar su propio valor frente a la avaricia o el desprecio, por favor, comparte esta historia. Y no olvides suscribirte para encontrar más relatos sobre cómo hallar nuestro propio camino, incluso cuando el mundo espera que tomemos otro. Gracias por escucharme hasta el final.